Sí, bueno, sí. 1, 2. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios por este tiempo. Y hermanos, vamos a orar antes de cualquier cosa. Padre, te damos gracias por tus bendiciones, por tus misericordias. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes esta tu palabra, que sea de bendición, que sea de edificación para cada uno de mis hermanos. Padre, te pedimos asimismo en esta hora por cualquier necesidad, por cualquier circunstancia que pueda haber en tu pueblo, Señor, por cualquier enfermedad, por cualquier necesidad de otra índole, Padre. Te pedimos asimismo por aquellos familiares que tenemos enfermos o en alguna situación difícil, que tú seas con ellos, que tú toques sus vidas, Señor, que tú toques cada necesidad, porque sabemos que tú obras de maneras que nosotros no podemos entender, no podemos comprender. Sabemos que tú eres soberano, que tú eres todopoderoso y que ante tu voluntad no hay nada que podamos hacer, Padre. Te damos gracias por este día, gracias por este espacio, gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Yo te pido asimismo por los que vendrán en los demás servicios, que tú les bendigas, que tú les permitas venir con gozo, con alegría, Señor, a alabarte, a glorificarte. Y gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres misericordioso. Gracias porque día a día, Señor, tú nos demuestras, tú nos enseñas tu poder, Señor, tu amor. Te damos gracias, Padre, por todo esto y te pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas obrando, Señor, que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Padre. Te pedimos asimismo en esta hora por nuestro pastor, que tú le bendigas, que tú le prosperes, que tú le sigas sacando en victoria, Señor, que tú le des sabiduría, amor por las almas. Asimismo te pedimos por nuestro pastor, el hermano Toño, que tú le bendigas, que tú le ayudes, Señor, en estos momentos en los que él está pasando por esta situación de enfermedad, que tú le saques en victoria, que tú le restaures su pie, Señor, que tú hagas la obra. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Padre. Te bendecimos, ponemos tu palabra y, Padre, en el nombre de Jesús reprendemos toda idea humana, todo concepto fuera de lugar, todo me imagino, todo yo creo, todo yo pienso, sino que sea tu palabra la que haga la obra en los corazones y en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias por todo lo que nos das, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y que toda la gloria, Señor, y que toda la honra sea para ti en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Es una bendición, hermanos, poder estar aquí, pero lo he dicho en algún otro momento, es un compromiso muy grande compartir la palabra. Más cuando el Señor nos dice, a ver si es cierto que lo que compartes lo vives. Entonces uno le piensa muchas veces, pero aquí estamos. Hoy vamos a hablar sobre un concepto, un tema considero muy especial, muy importante en la vida del cristiano, que es la fidelidad. Inclusive hay un canto, tu fidelidad es grande. Pero siempre la fidelidad del Señor hacia nosotros es grande, es inquebrantable, es incorruptible. Pero ¿qué tal nuestra fidelidad hacia el Señor? Ahí ya no hablamos mucho. Y quiero hacer una pregunta, entre los que estamos el día de hoy, ¿quién tiene automóvil? Levante su mano. Ahora, de los que levantaron su mano, hermanos, ¿quiénes tienen hijos de entre 5 a 10, 11 años? Mi hermano Ángel, mi hermano Toño, mi hermana, mi hermano allá atrás. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes le prestarían su automóvil a su hijo de 5 años, de 8 años? ¿Tú se lo prestarías, Toño? ¿Se lo prestarías a Elías? ¿Por qué? Pues es tu hijo. ¿No qué? ¿Está muy qué? Muy pequeño y no sabe manejar. ¿Tú, Ángel? ¿Por qué? Hermana, ¿usted se lo prestaría? ¿Pero por qué, hermano? Son sus hijos. ¿Cuál es el problema? No tienen la capacidad, son pequeños, no tienen la madurez.
Inclusive ha habido accidentes cuando a jóvenes o adolescentes de 13, 12, 15 años, los papás les prestan los automóviles y llega a haber desgracias. ¿Por qué? Porque aun cuando a lo mejor tenemos un hijo que es más alto que nosotros, de 15 años, no tiene esa capacidad, no tiene esa madurez. Yo sé que las mamás siempre, préstaselo, no pasa nada. Claro que pasa, hermanos. Bueno, a lo mejor es un ejemplo muy tonto, pero podemos hablar de un instrumento, podemos hablar tal vez de un reloj, podemos hablar de otros bienes materiales que por su valor, ya sea monetario, sentimental, o por la forma en cómo se deben de manipular, no se los prestamos a los pequeños, porque sabemos que si lo hacemos, esos bienes sufrirán un daño irreparable, irreversible, o bien nuestro hijo, nuestro pequeño puede salir lastimado o puede causar una desgracia o puede lastimar a alguien más. Por esa razón no lo hacemos. Y déjeme decirle que la Biblia nos habla de eso. No solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito material. La Biblia nos enseña. Y le quiero llevar a un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Cuando lo tenga me dice un amén. Y si alguien no trae una Biblia, por favor ahí le ayudan a compartir o le prestamos una, a ver qué podemos hacer. Y si no, definitivamente, bueno, pues aquí está el proyector, ¿no? ¿Lo tenemos, hermanos? Ahora espérenme a mí porque yo soy el que me estoy tardando. Mateo. Ok, hermanos. Mateo 25, 21. Dice así la palabra, hermanos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo, ¿qué? Fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mi hermano Toño, Elías, bueno, pues ya está más grande, pero Elías un triciclo, una bici, eso sí, ¿por qué? Lo mismo los demás. Ángel, una bici, ¿sí? O un triciclo, ¿sí? Bueno, imagínese, usted como padre le compra a su hijo su triciclo porque está adecuado a su edad. Su hijo cuida su triciclo, es de esos niños que no lo deja en el sol, no lo deja tirado. Todos nuestros niños así son, ¿verdad? Aquí en la congregación no dejan sus triciclos tirados, los guardan, los cuidan. De vez en cuando les dan una limpiada, entonces se merecen su bici, les compran su bici, cuidan su bici. Y a lo mejor cuando el niño termine su universidad, si el Señor le da la posibilidad, le regala un automóvil. ¿Por qué? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y en la vida es así, hermanos. Nosotros no lo vemos, pero el Señor así es. Vamos a leer otro ahí mismo, pero ahora vamos a leer lo que dice el versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Vamos a dejarlo ahí. Regrésale un versículo, mija, el 26, Dani. ¿Siervo qué? Malo y negligente. Hay dos clases de siervos. ¿Cuál era el primero? ¿El siervo qué? Y este es el malo y negligente. Muchos dirán, bueno, hermano, ¿qué tiene que ver? Mucho con la fidelidad, hermanos. Tiene que ver mucho, mucho.
Imagínese usted el trabajo que siempre hemos soñado. Llevo 10 años ahí en la empresa y a todos ascienden menos a mí. ¿Por qué será? Todos decimos, es que el diablo. Todas las semanas faltas una vez. Porque somos vivos, sabemos que 3 faltas injustificadas nos despiden. Entonces le jugamos al vivo y faltamos un día a la semana. Llegamos tarde, nos vamos temprano. Hacen que me pagan, hago que trabajo. Usted es un siervo de triciclo. Ah, pero aquel sí lo ascendieron, aquel, bueno, es que aquel es un barbero, es que aquel es. No. Y a lo mejor ni cristiano es. Pero ese hombre, ese que se han ascendido, a lo mejor no es un siervo del Señor, pero es una persona de automóvil. Y así pasa en la vida cotidiana y así pasa en la vida espiritual. Es que nunca me dan chance. Hermano, es que tal vez eres un siervo de triciclo. Es que no es posible, este hermano, ¿cómo que predica? Bueno, tal vez él es un siervo de automóvil. Y eso no depende de los hombres, hermanos. Eso depende de Dios. Porque no es en las capacidades. Yo me puedo saber la Biblia, puedo haber estudiado, me pude haber capacitado, pero no depende de eso. No olvidemos, sobre lo poco, sobre lo pequeño fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Cuando el Señor me entrega algo, hermanos, tan pequeño, tan insignificante, si yo no lo cuido, si yo no soy fiel, el Señor nunca me dará algo más. El Señor no me pondrá sobre algo más. Hermanos, nosotros primeramente le debemos fidelidad al Señor. Primeramente. Dios debe de ser lo principal en mi vida. Antes que mi esposa, antes que mis hijos, antes que el trabajo, antes que todo, Dios está por encima de todo eso. ¿Qué le quiero decir? Domingo. Viejo, gordo, amor, como nos diga nuestra esposa. Hoy no vamos a la iglesia. Vamos a pasear a los niños, mira. Nunca descansamos, vamos a darnos. Y el gordo, panzón, amor, como nos diga, pues sí, tienes razón. Hoy no vamos a la iglesia. Ese hermano es un siervo de triciclo. Porque Dios le ha dado la posibilidad, la oportunidad de venir a reunirse. Porque déjeme decirle que hoy muchos hermanos alrededor del mundo ya no están con nosotros. Muchos otros no se pueden reunir. Y muchos más se reúnen en una forma rebelde, donde sea, y aprenden lo que sea, y se comen lo que sea, y creen lo que sea. Ayer me dicen, el Señor ya no va a venir. ¿Cómo que no va a venir? Hasta brinqué. ¿Cómo que no va a venir? Ya vino. Esa es una doctrina que están enseñando en una congregación aquí en Querétaro. Y muchos hermanos se quejan, es que el hermano Alex no nos da chance. Hermanos, no es que no les demos chance. Es que hay reglas, es que hay principios, y no nos los inventamos nosotros. Y la Biblia dice que yo me debo de sujetar a mis autoridades, pero soy de triciclo. Y entonces ese hermano tiene la posibilidad y no viene. Y los que quisieran venir, no pueden venir. ¿Cuántos están hoy intubados? ¿Cuántos están hoy en su casa con un oxígeno que no se pueden mover? Y los que podemos, hombre, pues no sé hoy qué habrá, qué hay de nuevo hoy. Liga de la Justicia, ¿no? Se estrenó la película. No la vamos a echar, no vamos a la iglesia. Y como dura 4 horas, pues no vamos. Hermanos de triciclo.
Y la fidelidad a Dios es sobre todo, hermanos, porque no se trata de decir, bueno, voy a la congregación. No, tú vienes a la congregación a alabar a Dios. Y la fidelidad está a Dios. Y así como este ejemplo podemos poner muchos. Luego, yo debo de tener una fidelidad a mi familia, claro que sí. Una fidelidad a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis papás. Y entonces yo debo de dedicarle tiempo a mis hijos. Y alguien me dirá, ¿a qué horas? Abro un paréntesis, hace días preparé un mensaje, lo perdí, no supe dónde lo dejé. Me acuerdo de él, pero no lo he vuelto a hacer. Y precisamente habla sobre eso, hermano. ¿Cómo ser exitoso en la vida? No crea que es un mensaje motivacional, no. Sí, porque van a decir, el hermano Ariel ya nos va a pesar a... No. Pero no es ni un secreto, es más, los mundanos, la gente que no conoce a Dios lo hace y es exitoso. Y los cristianos que lo tenemos en la Biblia, a lo mejor ni siquiera sabemos que está ahí. Y queremos ser exitosos, ¿sabe de qué manera? Acostándome con la Biblia a un lado y quiero que al despertar yo sea un gran músico, sea un gran predicador, sea un gran médico, sea un gran profesionista. No, hermanos, la vida no funciona en el Señor, no funciona así, ni en el mundo funciona así. Cierro mi paréntesis y les digo, hermanos, usted tiene que buscar el tiempo para su esposa, para los hijos, para papá, para mamá. Lo podemos hacer. Viene la fidelidad a nuestro pastor. Tenemos que ser fieles al pastor. Eso de andar hablando, andar murmurando, eso no es ser fiel. Eso es de triciclo. Hermano Ale, me voy a ir a otra congregación. Híjole, yo sé que mi hermano Ale no es mi persona, pero yo le decía, pues vete y que te vaya bien. Hermano Ale, no me voy a disciplinar, no me voy a sentar, perdóneme. Pero yo sé que mi hermano Ale no lo hace. Por eso es el pastor y yo no soy el pastor. Yo ahí soy de triciclo. Tengo que reconocerlo. Pero es una fidelidad. Esos hermanos que andan de congregación en congregación son de triciclo. Es más, yo creo que ni de triciclo, no sé qué, de andadera. Porque imagínese que ahorita usted va a aquella congregación que le platiqué y escucha un mensaje en el que le dicen, es que el Señor ya vino, el Señor ya no va a venir, el Señor ya vino. Entonces usted al rato viene aquí, pues Víctor, el Señor ya vino. Y luego Víctor, digo, no va a pasar porque yo conozco a mi hermano Víctor, pero vamos a suponer que Víctor fuera también de triciclo. Ya vino. Entonces Víctor le dice a Esteban, oye Esteban, fíjate que el Señor ya vino ahí en la congregación y se empieza a regar, Entonces al rato, hermanos, el Señor ya vino. Y así como eso, infinidad de falsas doctrinas, hermanos. ¿Pero por qué? Porque un hermano de triciclo anda de congregación en congregación, con la bandera de que aquí sí me dejan reunir. No, hermano, es que ahí lo dejan reunir porque necesitamos que esto se llene. Pues si no, ¿con qué paga el pastor su spa? ¿Con qué se opera la pastora? ¿Con qué se hace hojalatería y pintura a la pastora? Si no se llenan las cajas. Entonces, pues que vengan todos los que quieran venir. Pero cuando nosotros amamos al Señor, cuando el Señor está por todas las cosas, cuando yo le soy fiel a mi pastor, cuando yo le soy fiel a mi congregación, entonces el Señor lo ve. Nosotros estamos orando por un lugar, el Señor nos ha prestado este lugar, nos ha dado este lugar. Hay que cuidarlo, hay que lavar los baños, hay que limpiar aquí. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos nos esforzamos? Y sabe, cuando nosotros el Señor ve y dice, sobre ese pequeño lugar tú has sido fiel, te voy a dar un lugar más grande. Pero si somos cristianos de triciclo, nunca vamos a tener un automóvil. Ahora, vamos a leer todo el pasaje para que usted vea que no me estoy inventando nada. Vamos a leer desde el 25:1 del Evangelio de Mateo. Y dice así, hermanos. Entonces el reino de los cielos será... Perdón, las 10 vírgenes, no. Vámonos al 14.
Contexto, el Señor está hablando de las 10 vírgenes. ¿Algún día predicaremos de eso? Claro que sí. 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Les suena familiar? Claro. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Se fue lejos, se fue al tercer cielo. Pero antes de irse dice que nos llamó y nos entregó sus bienes, sus dones, sus talentos, nos los ha dado a nosotros. Y luego dice la Escritura, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Bien importante lo que sigue. ¿A cada uno qué, hermanos? ¿A cada uno qué? ¿A cada uno cómo? Conforme a su capacidad. Toño, ¿por qué no le prestas a Elías el coche? Decíamos. ¿Porque no sabe manejar? Su capacidad del joven Elías no le permite tener un coche. Entonces, mi capacidad, Ariel, tu capacidad no te permite tener este don. Tu capacidad, Ariel, no te permite tener este ministerio. Si yo lo entiendo, hermanos, si yo lo comprendo, dejo de ser un cristiano de triciclo. Y a lo mejor ahora soy de bicicleta y el día de mañana, si Dios me da vida, seré de automóvil. Pero debo de entenderlo, porque cuántas veces yo peleo, es que a mí denme una oportunidad, es que a mí denme chance, es que yo lo puedo hacer mejor. Hermano, y yo esto lo he dicho, ¿quieres un ministerio? Empieza lavando los baños. Empieza cargando instrumentos, empieza doblando cables. A eso nadie nos gusta. Todos queremos aquí que nos vean, ¿no? La foto. ¿A poco no? No, hermanos. ¿Qué dice el Señor de la oración? Ahí en lo secreto, donde solamente el Padre te ve, y entonces el Padre, ¿qué va a hacer en público? Te va a recompensar. Pero en lo secreto, muchos tenemos la idea equivocada que esto es el top de las congregaciones. No, hermanos. El top de las congregaciones son aquellos hermanos, aquellas hermanas que en las noches, en las madrugadas, doblan su rodilla, oran y nadie los ve. Ese es el top de las congregaciones. El top de las congregaciones son aquellos hombres que preparan mensajes en las madrugadas y nadie los ve. Ese es el top, hermanos. No esto. Aquí todos nos ven, pero vivimos pensando que el triciclo es mejor que el auto. Y luego dice la palabra, hermanos. Y fíjese cómo el Señor no se equivoca. Y luego se fue lejos. Dice el 16, y al que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. A ver, hermanos, ¿cómo lo repartió el Señor? ¿En base a qué? Capacidad. Al que le dio más, ¿qué hizo el que le dio más? ¿Fue y qué? Los invirtió. ¿Por qué? Porque tenía capacidad. El que recibió 5 dijo, tengo 5, ¿qué hago con los 5? Los voy a invertir. No es lo mismo ahorrar que invertir. Ahorrar cualquiera lo hacemos, invertir no todos. Y no todos podemos ganar si invertimos. Pero como él tenía una capacidad diferente, pudo invertir. Por eso a lo mejor decimos, bueno, pues este hermano hace esto, hace aquello, pone acá, pone allá, hace aquello y ahora ya está haciendo esto. Bueno, es que ese hermano tiene una capacidad que Dios sabe, que Dios le ha dado, y no solamente eso, que lo que Dios le da, él busca la manera de hacerlo crecer, de hacerlo rendir, de que aquello sea más. Por eso el Señor, en base a nuestra capacidad, no se vale que, hermano, pues es que, pues yo, hermanos, pues soy humilde, hermanos, no estudié ni... No, hermano, no estamos hablando de eso.
¿Qué dice Santiago? El que tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídele al Señor, hermano, pues, pídele al Señor. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el top? Orar. Híncate en las mañanas, híncate en las madrugadas, ahí pídele al Señor y verás cómo el Señor te va a bendecir y te va a usar para su gloria. Pero necesitas meterte con el Señor. Si no, luego, asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. No nos dice cómo los ganó, pero por decir asimismo, quiero pensar que también invirtió, pero bueno. Pero el que había recibido 1 fue, ¿y qué hizo? Lo cavó, dice, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿A poco no pasa que a veces Dios le da un talento, un don a alguien? Mire, yo he conocido al menos en los últimos años 2, 3 personas. Me acuerdo un hermano, iba a la congregación, lo conocemos porque ahí en la oficina le manejan unos negocios, mi socio, y canta bien, canta muy bien, bueno, canta también, y tristemente se va a los karaokes y canta. Entonces un día yo dije, oye, comprométete con el Señor, esa voz que Dios te dio es para que tú le alabes, para que tú le glorifiques. ¿Sabe qué hace él? ¿Sabe? Él es de esos que cava y entierra el talento. Luego había un joven que empezó ahí con la guitarra. Ahí lo animábamos y todo. Hace días pasamos, ya otra vez anda fumando. ¿Qué hace? Cava y entierran su talento. Y muchos de los que estamos aquí hacemos lo mismo. No, es que es mucho compromiso. No. Cavo y entierro el talento que Dios me ha dado. Y tenemos ejemplos, y tenemos aquí entre nosotros quienes pudiéramos, quienes Dios nos podría usar de una manera excepcional. Pero por temor, por flojera, porque nos gusta el triciclo, por lo que usted quiera, cavamos y enterramos nuestro talento. Pero fíjese lo que dice el Señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Y su Señor qué le dijo, hermanos? Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esto, hermanos, como decíamos hace un momento, no solamente es en la vida de la congregación, que bueno, que cuando hablamos de la vida del cristiano, hermanos, yo les invito a que nunca se limite usted a pensar en la congregación. La vida del cristiano es aquí y en todos lados. Entonces, cuando hablamos del cristiano, que Dios nos da algo, en cualquier área, hermanos, si nosotros somos fieles sobre eso, sobre lo pequeño que Dios nos ha dado, el Señor nos va a poner sobre algo más grande, conforme a nuestra capacidad, claro está, porque así dice la Escritura. Entonces, por ejemplo, el joven, el pequeño, que es estudioso, que se esfuerza, como todos nuestros niños y adolescentes que hoy tenemos aquí, que se esfuerzan, que son estudiosos, que hacen sus tareas, que son bien obedientes, que tienden sus camas, que le ayudan a mamá a lavar los trastes, que ¿a poco no todos nuestros niños son así? ¿O me equivoco? ¿No? Bueno, yo creo que así son. Esos pequeños
que son fieles en lo poco, en lo insignificante que puede ser para nosotros, Dios les va a dar algo más. Pero tienen que ser fieles. Porque si son rebeldes, si son flojos, si no quieren estudiar, toda la vida serán de triciclo. Decíamos, en mi trabajo, yo me esfuerzo, llego temprano, no me robo ninguna herramienta, trabajo, aunque el patrón haga que me paga, yo sí trabajo, estoy dispuesto, aunque los compañeros me digan que soy barbero, yo cumplo. Entonces el Señor eso lo ve y el Señor en poco tiempo seguramente me van a nombrar y ahora voy a ser jefe. Y después voy a ser supervisor y así, y así. Y sin darme cuenta, tendré un puesto conforme a mi capacidad más alto. Pero eso, ¿cómo se hace? Siendo fiel en lo poco. Igual en los ministerios. Me habla mi hermano Ale, hermano Ariel, no hay quien predique. Híjole, mi hermano Ale. No, hermano, es que usted necesita avisarme a mí con unos 3 semanas antes, hermano. No cuente conmigo. Yo siempre lo he dicho, el que predica no puede estar, híjole, me toca predicar hoy, preparo mi tema y ya. No, el que predica debe tener un conocimiento de tal manera que, hermano, puedes predicar, claro, hermano, para servir al Señor. ¿No se logra de la noche a la mañana? Claro que no. Pero vuelvo a lo mismo, cuando te des la posibilidad el Señor de predicar, empieza a prepararte. Y desde antes me empiezo a preparar. Y entonces el Señor ve y el Señor te va dando y te va dando y te va dando. Y en todas las áreas, en todas, hermanos, en la oración, en todo. Y el Señor nos va dando. Entonces, esto, hermanos, de ser fiel en lo poco, aplica en toda nuestra vida. En toda. Y claro que, ¿quién no quiere el día del Señor? Que el Señor nos diga, buen siervo, fiel, sobre poco te puse, sobre mucho te pondré. Yo creo que todos queremos escuchar eso, ¿no, hermanos? ¿Amén o no? ¿O quieren escuchar lo que sigue? Dice el 24, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Ay, Señor, es que yo sabía que pides santidad sobre de todas las cosas, Señor, eres muy duro. Y luego dice, te conocía que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Claro, porque Dios es soberano, hermanos. ¿Quién le puede decir no al Señor? ¿Quién puede cuestionar al Señor? Nadie, porque Dios hace lo que Él quiere. Dios es soberano. Y aquí bien importante, hermanos, fíjese lo que hablábamos de la fidelidad. ¿Por qué este siervo le diría, eres duro? ¿Por qué, hermanos? Yo le pregunto, ¿el Señor es duro? Dice que su carga es ligera. Pero el que no anda en el Señor, claro que el Señor es duro. Porque cuando el Señor me dice, yo quiero que tú seas santo, ay, pues es duro. ¿A poco no? Cuando vengo con el hermano Antonio, hermano Antonio, ¿me das chance? Sí, hermano Ariel, pero aquí hay que estar a las 8 de la mañana los domingos, mínimo. En otras congregaciones mi talento puede brillar más. No me gusta esforzarme. Hermano, es que tienes que cuidar tus tiempos. Donde está y ya lo predicamos, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Triciclo. El Señor es duro cuando yo no estoy en el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. ¿A poco no? ¿A poco luego los chiquillos, yo me he dado cuenta, luego son bien groseros algunos? No de aquí, no de aquí.
de aquí, en otros servicios. Le contestan feo a sus papás. Yo hasta me quedo pensando y digo, híjole, yo le hubiera contestado así a mi papá. Alguien dirá, son otros tiempos, hermano. No, la Biblia no ha cambiado, hermano. Ahí la Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre. No ha cambiado. Pero es duro cuando yo no estoy en el Señor, cuando quiero andar de libertino, cuando quiero usar esa libertad como un libertinaje. Y hablábamos de la fidelidad porque voy allá a otro lado donde se puede, y entonces yo vengo aquí, se puede, y de pronto, caray, aquí no se puede, no, legalistas. Y entonces el Señor es duro. Y este hombre dice, sabía que eres duro, Señor. ¿Por qué? Porque el Señor pide santidad. Y sabía que pues tú haces lo que quieres, claro, porque el Señor es soberano. Y dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Lo he dicho muchas veces cuando íbamos a los jóvenes, no daré mi canto, muchos no lo cantaban, ¿por qué? Porque sabían que el Señor es duro y como Él, y a los que el Señor les ha dado talentos, como los ejemplos que les puse, lo han enterrado. Entonces cuando tengan que dar cuentas, va a decir, Señor, aquí está tu talento, yo sabía que eres duro, yo sabía que no, y tuve miedo de comprometerme, tuve miedo de fallar. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas, hermanos, no es en nuestra capacidad, es en el nombre del Señor. Como decía el apóstol Pablo, cuando yo soy débil, entonces ¿soy qué? Soy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra. Si yo creo que todo lo que pasa, si yo creo que todo lo que sucede es por mí, estoy equivocado, soy de triciclo. Pero cuando yo entiendo que lo que pasa, lo que sucede, simple y sencillamente yo soy una vasija de barro y que toda la excelencia del poder es de Dios, entonces estoy del otro lado, entonces sí soy de automóvil. Y dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. El Señor le dice, eres un negligente. Y muchas veces el Señor nos puede decir, eres un negligente. Ay, hermano, no digas eso. ¿Negligente qué es? Es aquel que no pone cuidado en lo que hace. Es aquel que no se aplica. Es aquel que es desobligado. Y ahí podríamos hablar de otras cosas, pero el tiempo no nos va a permitir, nos podríamos ir más. Pero el Señor dice, eres un siervo malo y negligente. Eres descuidado, eres irresponsable. El Señor así le llama. Y cuidado que nosotros estemos ahí, hermanos, porque entonces podemos entrar en esta situación. Y luego dice, por tanto, dice, respondiendo el Señor, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, lo más sencillo, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Lo que decíamos en un principio, no hubieras invertido, tu capacidad, tu ineptitud no te daba para eso, pero hubieras hecho lo más sencillo, hubieras puesto el dinero en el banco. Y eso me hubiera dado un interés a mí, dice el Señor. Tienes un talento, no busques multiplicarlo, ponlo a trabajar, entrégalo. Entrégalo a aquel que sí lo puede hacer. Entrégalo a aquel que por lo menos te va a dar intereses, pero no lo escondas. Y luego dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene, ¿cuántos? 10. ¿Por qué? Porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Hermanos, es una decisión personal. ¿Qué quiero ser? ¿Un siervo bueno y fiel? En nuestro ejemplo muy tonto, si usted quiere, de automóvil. ¿O quiero ser un siervo malo y negligente? Un siervo de triciclo. ¿Qué quiero ser? Eso depende de mí. Y no solamente aquí, en todas las áreas de mi vida. En todas. Eso depende de cada uno de nosotros, hermanos. El Señor nos da esa posibilidad de elegir. Porque dice que el Señor tardó tiempo en venir. El Señor no ha venido, aunque muchos digan que sí, no ha venido. Pero el día que el Señor venga, hermanos, ese día ya no va a haber tiempo. Así que estamos a tiempo, hermanos, estamos a tiempo. Yo quiero invitar a mi hermano Rogelio, pásale, hermano, y que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias.